buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hablaremos de cómo evitar esto y esto. ¡Al lío! ¡Yu! Bien chicos, hablaremos de dos cosas. Cómo realizar una parada en bajada, ¿vale? Y cómo encontrar el equilibrio, ¿vale? Después de esta parada. Y lo mismo, pero en subida. Cómo llegar a parar en subida, ¿vale? Y encontrar el equilibrio para poder arrancar lo más estables posible, ¿ok? Vamos a ello. Utilizaremos el mismo sitio de los vídeos anteriores, ¿vale? Porque vale igual para bajar que para subir, entonces es muy bueno. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es buscar el sitio donde queremos parar. Tanto si vamos a hacer el ejercicio en bajada, ¿vale? Pararnos en bajada y salir, o vamos a pararnos en subida y querer arrancar, ¿vale? Primero de todo, buscar un sitio donde nosotros vamos a apoyar fuerte la rueda adelante, ¿ok? Y vamos a estar cómodos. Y después hay otro tema muy importante, que es el de los frenos. Vamos a dar mucha prioridad en este tema, sobre todo al bajar, ¿vale? Porque en subir lo puedes suplantar un poco con el embrague, ¿no? Puedes estar ahí como haciendo patinar el embrague y no te irás para atrás. Pero en bajada, si tú no controlas bien los frenos, los dos, ¿vale? Aparecen muchos errores, principalmente el error que habéis visto en el ejemplo que yo hacía. ¿Qué ha pasado cuando yo he hecho el ejemplo? Que he bajado por aquí, ¿vale? Y he hecho lo que mucha gente que no tiene mucho nivel pues hace, porque no se le explica y no lo sabe. Es que se olvidan del freno de atrás. Entonces estamos poniendo demasiado peso en la rueda de adelante, ¿vale? Y si además no queremos parar con la rueda recta, sino que la intención es girarla, entonces estas motos giran muchísimo, tienen mucho ángulo de dirección, entonces ¡pum!, se nos cierra la dirección y se nos gira. ¿Por qué? Porque tiene demasiado peso, estás priorizando demasiado todo el tren delantero y no estás equilibrando nada con el freno de atrás, ¿vale? Entonces lo que se tiene que hacer, que ahora voy a intentar poner el móvil ahí y grabarlo desde ahí, es frenar de atrás fuerte, también de adelante obviamente porque es la que nos va a acabar de parar, pero dando mucha prioridad a la rueda de atrás para que no empuje para adelante, ¿ok? Si frenamos de atrás es como un ancla y vamos como si pusiéramos freno de mano. Entonces la moto no está empujando para adelante y ya no tenemos esa inercia, esa fuerza en el tren delantero que nos hace estos movimientos bruscos de perder la dirección, ¿ok? Así que mucho control con los dos frenos. Voy a hacerlo con la moto parada, ¿vale? Pero apretando el embrague como si fuera con la moto encendida. Frenando fuerte de adelante y de atrás, ¿vale? Y aquí veis que yo la de adelante, mira, el freno no lo toco y me aguanto, ¿vale? Entonces tenemos que tocarlo, ¿vale? Pero en el momento que dejamos el de atrás, ¿veis cómo se ha levantado un poco de atrás? Si este freno no lo llevamos cogido desde arriba, lo que me ha pasado ahora que se me ha levantado de atrás es constante desde arriba. Entonces le estamos dando esa fuerza a la de adelante y cuando llegamos aquí es cuando ¡pop!, la perdemos, ¿vale? Entonces desde el principio de la bajada, frenando fuerte de atrás, mirar que no se nos vaya de atrás, intentar siempre no clavarla, no llegar a clavarla, frenando fuerte de adelante y cuando lleguemos abajo, dejarla adelante que ruede un pelín, seguimos apretando de atrás y cuando queremos parar, ¡pum!, acabamos de frenar de delante. Normalmente, cuando hay una pendiente en subida tan fuerte como esta, es casi mejor no girar la dirección, ¿vale? Pero por seguridad, por lo que sea, la gente está acostumbrada a girar la dirección, pues se puede hacer también. El tema es que hay tanta bajada que se tiene que controlar
mucho lo de los frenos, ¿ok? Súper importante. Esto de los frenos lo quería hablar porque muchas veces hago clases con gente que está aprendiendo a hacer cambios o lo que sea y tienen muchas dudas de los frenos, la coordinación y tal, ¿no? Y el otro día estaba haciendo una zona con un chico que bajábamos y en el plano abajo tenía que hacer un cambio. Entonces es fácil eso porque la rueda de atrás no tiene mucho peso, ¿no? Porque estamos en bajada y es fácil hacer el cambio de atrás. Pero ¿qué pasa? El terreno está tan seco ahora que por el tema de pensar tanto en el cambio se olvidaba el freno de atrás, llegaba un pelín rápido, frenando fuerte adelante y aparte que se le iba, cuando no se le iba y le cogía adelante se le giraba la dirección por esa presión que hay en la rueda adelante, ¿vale? Entonces eso, controlar los dos frenos es súper importante. Bien chicos, y el otro tema en las bajadas, el cuerpo. Esto ya lo sabe mucha gente y lo he hablado en muchísimos vídeos. El cuerpo tiene que ir codos, ¿vale? Y rodillas extendidas, ¿vale? No es hacer así y bajar y sentarse, no. Es extender el cuerpo e intentar apretar con los talones un poquito abajo, suficiente para sacarle esa presión también a la rueda delante. Ejemplo a cámara lenta antes de pasar a las subidas. Bajamos desde arriba muy lentos, frenando sobre todo con el freno de atrás para evitar el peso y la presión en la rueda de delante. Y una vez abajo intentar que no se nos gire la dirección, buscar dirección recta y acabar de parar en el apoyo donde hemos decidido parar. Por cierto chicos, ya se han unido 2 personas al canal en la opción de miembros del canal. Estaría súper chulo poder interactuar con vosotros y ir creando una pequeña comunidad trialera, tocando diferentes temas con vídeos en directo durante la semana. Entonces preparar un vídeo específico de lo hablado anteriormente. No sé, se me ocurren muchas ideas para hacer en esta comunidad trialera. ¡Vamos! En cuanto a las subidas, tiene mucha relevancia. Vamos a pararnos en subida, ¿eh? O sea, no ponerla adelante un pelín en subida, no. En subida, rollo la moto levantada y que nos va a costar arrancar, ¿vale? Porque ponerla adelante, por ejemplo, aquí, la detrás aquí, es lo que habéis visto anteriormente en el ejemplo que acabo de hacer. ¿Vale? Entonces, en subida, quiero decir, la detrás aquí y la delante aquí. Y cómo arrancar desde aquí, ¿ok? Mucha relevancia el cuerpo, ¿vale? En el ejemplo del principio del vídeo que ha servido de presentación, habéis visto cómo empezaba yo a hacer estos movimientos súper bruscos con la dirección. Y eso pasa porque al tener el cuerpo en medio o atrás, la rueda de delante está como flotando, está como en el aire. Entonces, normalmente lo que pasa es, empiezas a hacer así, pum, 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 y a la tercera o a la cuarta ya viene el pie porque los tacos no están apoyados para adelante, ¿vale? Entonces, también tiene mucha importancia bajar lento, preparárselo, estar con los frenos apretados, ¿vale? Pero el cuerpo, la cabeza y las rodillas muy para adelante. Y la posición cambia un pelín al momento de arrancar, ¿vale? Vamos a verlo. Bien chicos, un tema súper importante, mirar el pie, tocando el freno a tope, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo desde detrás bajo sin frenar y cuando digo, vale, estoy abajo, voy a frenar, es como demasiado agresivo, hay balance de suspensiones y pierdes el equilibrio, ¿vale? Igual que si, por ejemplo, ahora levanto el pie. ¿Veis? La moto hace como cuando dejas el freno de mano o lo aprietas en subida o en bajada, ¿vale? Del coche, es lo mismo. Vale, frenando desde arriba. No hacemos nada si bajamos más o menos rápido y ¡pah! Y la clavamos abajo, ¿vale? Entonces, rueda girada y lo que he dicho, la posición del cuerpo, ¿ok? Está adelantada la cabeza por delante un poquito del manillar. Depende la inclinación en la que estemos, ¿ok? Yo ahora mismo aquí estoy súper cómodo, siempre con el freno de atrás cogido, pues estoy súper cómodo, pues estoy clavado, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar
vamos a mirar cómo cambia la posición. Evidentemente estamos aquí, pero cuando arrancamos no hacemos así, ¡guap! Porque si no, a lo mejor al principio no patinamos porque es plano, pero cuando empieza a subir sí. Entonces veréis cómo la posición cambia un pelín. Los tobillos se quedan más o menos en esta posición, no hacen así, ¿vale? Se quedan flexionando el tobillo y las rodillas ¡guap! Acompañan para encontrar toda una tracción de la rueda de atrás. Vamos con la rueda torcida, la pondremos recta y nos iremos para adelante. Dejaremos el freno y saldremos. Bien chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenía ganas de tratar este tema porque a veces los que ya llevamos tiempo entrenando y tenemos un poco de nivel, pues pasamos por alto muchas cosas que las automatizamos, ¿no? Como el freno de atrás en las bajadas y tal. Pero a veces pues yo veo cosas que son interesantes de hablar porque claro, si tú en una bajada no aprietas el freno de atrás, la moto te empuja para abajo. Entonces, si solo frenas de adelante y el objetivo es llegar abajo y aguantar el equilibrio, es súper complicado, ¿okay? Temas sencillos, pero a la vez súper importantes de hablar para todos los niveles. Y en cuanto a las subidas, pues también todo esto de la posición del cuerpo, que ya lo he hablado en otros vídeos de las rodillas y tal, pero arrancando desde parado y tal. Entonces, si el terreno está un poquito más inestable, patina y tal, pues entonces ya tenemos que analizar qué marcha usar, ¿vale? Si arrancamos con un poco de embrague, haciendo patinar el embrague para ya coger inercia desde el principio, o como esta subida que nos permite arrancar suave y ya ir cogiendo velocidad a medida que avanzamos. Chicos, espero que disfrutéis el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Yu!